Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora. Alfonso Hernández Quereda, Joaquín Sánchez, Juanjo Pellegrín, María Volarín. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va el espíritu prenavideño? Muy bien, muy bien. Lo que nos ha fastidiado en las últimas horas son dos fallecimientos. Músicos españoles muy conocidos. Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Jorge Martínez, líder de Ilegales, a los 70. Juanjo es músico, melómano, entusiasta. ¿Qué te sale decir a esta hora de la mañana sobre estas dos pérdidas, Juanjo? Pues pérdida de dos monumentos a la historia de nuestra música reciente, desde luego, y dos de las personalidades más importantes, te diría que incluso a un nivel cultural, Tanto la trayectoria de Ilegales como, por supuesto, la de Extremoduro. No solamente estamos hablando de música rock, estamos hablando también de un impacto tremendo en las artes, en la literatura, en los cómics, por supuesto en todos los grupos que han venido detrás, y además han marcado no a una generación, sino a varias generaciones. Estamos ante la pérdida de dos titanes de la música y la verdad es que son azarosos días. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión? ¿Les gustaba la música de alguno de estos dos artistas, sus grupos? Joaquín, María, Alfonso. A mí Extremoduro sí que me recuerda a mi adolescencia, a los bares a los que iba con mis amigas, o sea que para mí sí que lo tengo anudado a una etapa de mi historia, de mi vida, de mi juventud. Y lo comentábamos antes de entrar, porque al final pues, son vidas muy trabajadas, muy intensas y muy castigadas y que al final pues es verdad. A mí no tanto cuerpos como, muy castigados, ¿no? Sí. A mí no tanto como en la adolescencia, ya era un poquitín mayor, pero me gustaba mucho, me gusta Extremoduro, ¿eh? Pero bueno, ahí se cumple aquello de que los viejos rockeros nunca mueren, porque siguen aquí, ¿no? Con su música, con sus canciones, con sus discos, Pero... Desde luego que sí, hay que ver cómo es la música, que suena una canción y automáticamente te traslada al lugar en el que la escuchaste por primera vez, o la escuchaste de manera muy intensa, ¿no? Yo la asocio a una época. O sea, a mí yo siempre la música la asocio a una época muy, muy concreta, de lucha, de compromiso. Fíjate, el tema de Extramuros, los Ilegales, ¿no? Claro, ya el título del grupo ya te llamaba la atención. Era una época... Bueno, y yo a veces con el fallecimiento de estos personajes, personajes, guión personaje, no sé, tengo un sentimiento a veces de orfandad. Uh-huh. De que, bueno, va desapareciendo gente que formaron parte de tu entorno o de tu época, evidentemente, y que ya no están. Y bueno, y es que los horizontes están ahí siempre, ¿no? Y la sensación de que no hay sustitutos y sustitutas, sí, esa es una sensación rara que tengo, decir, que se van, pero no está en los relevos. Tenemos a Bad Bunny y a Daddy Yankee, a esta gente. Vamos a ver. Sí, pero era cuando la música se vivía de otra manera, totalmente. El disco se esperaba, se disfrutaba, se compraba, duraba en el tiempo. A veces tenías que esperarte a tu cumpleaños o a Reyes o a... No se consumía el éxito tan rápido y se disfrutaba. Y estabas deseando que saliese un artículo en la revista que seguías para ver cómo se había grabado ese disco. Siempre había alguna historia en la grabación. No se grababa música tampoco como ahora. Estamos hablando de otra época que yo pues la contemplo con bastante nostalgia, la verdad. Al hilo de eso que dice, hoy ya salió en el informativo, Rosalía, que ha sacado a la venta las entradas de su gira, no de un concierto, sino de su gira, y en media hora se han agotado todas las entradas. Por lo que dices tú de la inmediatez o de la rapidez, en el consumo de música, en los conciertos, bueno, pues todo eso ahora es fulminante. Pero lo mismo que se mantiene eso en un segundo, quiero decir, esa fama, esa subida tal, luego inmediatamente más rápido también es la caída luego, ¿no? El caso de Rosalía es curioso también, porque yo la tengo que sacar un poco del cesto donde están muchísimos artistas de ahora. Es decir, el tema de Rosalía, cada disco que ha sacado es una aventura completamente diferente. Es un viaje hacia lo desconocido. Lo digo no siendo seguidor en absoluto de Rosalía ni en ese estilo, pero sí que le veo bastante mérito en esta fusión tan grande que ha hecho y en la personalidad que ha tenido. Por supuesto, con unos productores detrás y con una industria detrás. Pero es un caso curioso, cuanto menos es reseñable. Ahora, que en el pasado, poniendo a Rosalía, haciendo un juego de estos que hacemos los enamorados de la cultura, de decir qué hubiese pasado
si Rosalía, pues en vez de ser 2025, fuese 1983, ¿no? Lo digo por esta fecha porque es cuando Mecano saca Descanso Dominical y vende en el primer mes, vende 170.000 discos en España. Eso era una bestialidad. Para antes de terminar el año habían venido 1 millón de discos. Es decir, ahí ya, a eso yo sí que le veo mérito en esa época de que tenían que dejarte una cinta o tenías que esperarte al programa de radio para grabar la canción. Vaya. Sí, pero fíjate, lo de Rosalía es un fenómeno porque ella ha hecho un viaje hacia el interior del ser humano a través del aspecto religioso. Sí. Sí que ha sido llamativo, ¿no? Que ella fue a un concierto, experimentó y ha hecho un viaje a su interior que es llamativo. A mí es una cantante que está, como dice, en la cisma, la culmen, ¿no? de la popularidad. Me parece maravillosa. Sí, a mí me encanta. Rosalía me encanta. Igual que el extramuro ilegal también me encanta. La variedad. Eso es lo que más estilo tiene actualmente. Sí, es cierto que yo la pongo en otra liga. La saco del cesto del mainstream y me parece un fenómeno a estudiar. A mí me pone la piel de gallina. Yo me pongo a escuchar el nuevo disco y me emocionan algunos tramos, ¿eh? Sí. Y eso es difícil que a mí me ocurra. Con música que no sea rockera. Hay buena música ahí detrás, ¿eh? Por eso digo que es otra historia. Bueno, tenemos posibles temas que tratar esta mañana. La huelga médica contra las políticas del Ministerio de Sanidad, la sentencia histórica por la que se condena al ya ex fiscal general del Estado, Juanjo Pelegrín, iba a intentar leerse los 233 folios. Otro posible tema, el caso Salazar. Pedro Sánchez intenta levantar un cortafuegos para no perder votos, especialmente de mujeres. Tenemos también cara a cara Sánchez-Feijóo enseguida, en los próximos minutos, sesión de control al Gobierno. Vamos a escucharlo en directo por si lo quieren ustedes comentar aquí mientras vamos charlando. Para ir glosando. Exacto. Así que tenemos un montón de temas, pero si les parece, antes de que la presidenta del Congreso le dé el turno de palabra a Alberto Núñez Feijóo, pues podríamos comenzar, iba a decir, por la huelga de la profesión médica, en plena escalada de la gripe. Ha coincidido con el aumento de casos, pero es que está a punto de comenzar la sesión de control al Gobierno. Yo te he oído esta mañana, Luis. Con el tema de la huelga, bueno, cogí algunos datos, ¿no? Sí. Que quieren un estatuto marco propio. Eso es. Sí. Después el tema de la incapacidad por baja, ¿no? Que se le incluya el tema de las guardias. Claro, que les coticen. Entonces, siempre lo mismo. O sea, tenemos sueldo base muy bajo y después se suman pluses, ¿no? ¿Y se podría incorporar esos pluses al sueldo base? Las huelgas no se pueden cotizar porque se consideran horas extraordinarias. Y legalmente las horas extraordinarias, sí. O sea, se paga. O sea, la empresa paga, pero eso no te repercute luego en la base reguladora. Eso se hace para que efectivamente no se haga horas extraordinarias, para no incentivar las horas extraordinarias. Con lo cual lo de la guardia, esa parte yo creo que no se puede afectar, pero hay otro tipo de cuestiones que efectivamente sí se pueden solucionar. Las horas extraordinarias, por definición, son voluntarias. Las huelgas médicas, las guardias médicas no lo son. Sí, lo que pasa es que se consideran horas complementarias. No, pero no son horas complementarias. La realidad es que el estatuto marco que se plantea, desde mi punto de vista, da un trato completamente denigrante a la profesión médica frente al resto de personal sanitario. Es decir, si comparamos comparativamente el sueldo de un enfermero con el de un médico en cuanto a horas trabajadas, es que la proporción es brutal. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que un médico que está en el escalafón por encima del resto de los sanitarios, no por nada, sino por cualificación y exámenes, que no es otra cuestión, la hora de guardia cobre menos que el que está en el escalón inferior. Vamos a escuchar a Alberto Núñez y no son voluntarias. Y retomamos este tema. Muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. Cada vez que hay Se ha puesto corbata. intervenciones hay un principio de asunto nuevo. No sale. Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Vamos a escuchar la réplica de Alberto Núñez Feijóo, que le ha preguntado a Sánchez por el caso del socialista Paco Salazar y su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría. Antes de las 9:10 ya llevamos la palabra prostíbulos. Y por lo tanto vaticino, salgo al paso y digo que esto va a ir entre extrema derecha, prostíbulos, corrupción y ahí es donde vamos a estar jugando. Con la que concluye este cara a cara, vamos a escuchar a Pedro Sánchez y comentamos. Los fachas rojos y los rustos al final, ¿no? Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Lo que es lamentable es que en una sesión de control del gobierno no se habla absolutamente nada del gobierno y se hable de este tipo de cuestiones que están y que hay que
combatirlos, pero que al final... Y ruego a los diputados y ¿En diputadas qué se que basa este guarden gobierno? silencio, porque ¿O en si qué no- se basa el control del debate del gobierno? Yo creo que ese es el problema que tenemos ahora mismo en este país. Núñez Feijóo ha aprovechado el caso del socialista Paco Salazar. Vamos a poner rápidamente en antecedentes. Varias mujeres que trabajaban bajo el mando de Salazar presentaron denuncias internas por presunto acoso sexual y abuso de poder. El partido ha tardado meses en reaccionar, lo que ha generado acusaciones de encubrimiento y que el Partido Popular esté aprovechando este tema para tratar de conquistar votos, lógicamente. Si tuviera a Juan Guillamó le diría, tengo amigos del PSOE que ya han dicho que eso ha causado una rebelión interna muy fuerte. Hay mucho enfado dentro del PSOE, mucho cabreo, precisamente por estas situaciones que después del caso de Cerdán y Santos, pues evidentemente decía, hombre, si hubo denuncias iniciales de dos mujeres, porque no se actuó inmediatamente. Disciplina de partido. Claro. No, pero fíjate, Juanjo, decir, si el problema van a haber en todos los partidos, de corrupción en todos los partidos, y cosas de... Tú puedes decir, y tú más, y tú tienes este caso, y tú tienes este, eso está clarísimo. Ahora, el problema es cómo reacciona, cómo aborda eso. Y suele pasar. Siempre hay un intento de tapar, que es muy peligroso. Mira, yo que soy de la Iglesia Católica, o sea, que hemos tenido abusos de menores en nuestra iglesia, es decir, que se nos cae la cara de vergüenza, es decir, se ha tapado muchas veces. No, es que vamos a tapar porque, claro, es que se hace el daño a la institución. Es decir, no, hay que ser transparente. Fíjate, ahora mismo, automáticamente hay un caso de abuso de menores, ahora mismo, por ejemplo, la diócesis de Murcia, ahora mismo, automáticamente, derecho canónico, y denuncian y poner el conocimiento en la Fiscalía. O sea, el Vaticano dijo automáticamente. O sea, se modificó el Código de Derecho Canónico. Sí. Con Francisco, es decir, automáticamente, nada de igualdad, transparencia, es decir, el daño que hemos hecho está ahí. De hecho, es que fue uno de los deberes que Benedicto XVI le deja a Francisco, para que... Ya casi jubilado. Yo no puedo, le digo, yo no puedo, hazlo tú. No puedo ya con mi alma, encárgate tú de esto, que veníamos además de todo lo de los legionarios de Cristo, que fue una patata caliente que tuvimos ahí, cuidado que eso es así. Y poco se valora el esfuerzo y la actuación que está haciendo ahora mismo la Iglesia Católica con eso. También lo digo batiendo para casa, o yo soy del team católico también. Se tenía que haber hecho iniciar el protocolo, que además existe, debe existir en el Partido Socialista como en todas las instituciones, en todas las empresas, el protocolo de acoso, investigar y luego, pues efectivamente, si ahí se constata ese delito, pues inmediatamente a la Fiscalía, la denuncia y que se inicie penalmente. Es verdad que aquí y por eso el cabreo interno que hay dentro del PSOE, esa lentitud es lo que venías a decir tú, Juanjo, de disciplina de partido, no de disciplina de partido, la propia estructura a veces, y por lo que viene a decir Joaquín, si no se sabe, mejor. de por qué no se salga, que vamos a ver si se soluciona. Ahí sí está confundida la señora, se ha confundido. El camino es atacarlo inmediatamente y no sacarlo a la luz, pero atacarlo inmediatamente y utilizar los cauces legales pues para llegar a donde tienes que llegar, a combatir esa historia. Y si tiene que acabar en un juzgado de lo penal, pues que acabe en un juzgado de lo penal. Claro, sí, evidentemente las conductas incorrectas o erróneas están en todas las organizaciones y en todas las instituciones. Y la institución en sí no puede ser responsable de todos los actos que cometen las personas que están a su cargo, en tanto en cuanto no tenga conocimiento de ellos, pero una vez que tenga conocimiento de ellos ya haya puesto todos los medios para establecer un proceso y articular esa depuración de responsabilidades, sí que se convierte en responsable del mantenimiento, la ocultación, el consentimiento. La culpa en vigilando, es decir, una vez que tienes conocimiento de esa situación. Pero estoy de acuerdo contigo en que este nivel de debate es muy bajo, o sea, es decir, este nivel de debate es muy poco enriquecedor, es muy bajo, es faltón, y yo creo que es un insulto a la inteligencia del ciudadano que creo que quiere que se hable ahí de sus problemas reales, y esos no son sus problemas reales, esos son anecdotarios prácticamente. Sí, por eso la desafección que hay en la política, yo lo digo también por mí. Es verdad. Sí. Yo antes tenía como más interés, seguía con más interés los debates, pero es que ahora mismo a mí personalmente me echa para atrás. Bueno, lo sigo, porque hay que seguirlo, porque nos movemos... ¿Sabes quién dice la frase más lapidaria, el eslogan, ¿no? Y después el famoso... los aplausos, ¿no? Prosómetros, que yo le llamo, y patómetros, porque también está el patear, y tú dices...
que bueno, que haya gente que esté cobrando miles de euros por estar continuamente aplaudiendo o silbando, quiero decir, me parece... Porque esto tienen que dar ejemplo. Decir, y sobre todo es que creo que ninguno de los que estamos aquí esperábamos otra cosa, que eso ya es lo triste. Yo creo que es que no esperábamos más. Yo creo que tenemos que dar ejemplo de comportamiento. O sea, un político tiene que dar ejemplo de escucha y darlo en la argumentación. En la argumentación, creo que es lo importante. Después, quiere aplaudir a tu líder o lideresa, aplaude si quieres. Pero yo qué sé, es que si no, esto se traslada muchas veces a la familia. Ya hay gente que dice, esta noche vamos a cenar, Nochebuena, no se habla de política. Ni del Real Madrid ni del Barcelona. Sí, que al final aplauden el discurso del líder con independencia de lo que el líder diga. O sea, es decir, es una cuestión ahí de apoyo incondicional. Totalmente abstraído del discurso, simplemente lo ha dicho el líder y hay que aplaudirlo, y además hay que aplaudirlo alto y sonoro para que quede relevancia de nuestro apoyo, y la Cámara no es esa, ese no es el poder legislativo. Tienen que hacer ahora ¿Puede este caso, Alfonso y resto de tertulianos, puede este caso tener consecuencias electorales, especialmente entre el voto femenino? Yo creo que sí, hay que ser claro que de ahí viene todo ese malestar, porque efectivamente lo que se está perjudicando es, en este caso, es a la institución, al Partido Socialista, porque además uno de los predicamentos, si se puede decir esa palabra, del Partido Socialista es efectivamente el feminismo y el combatir este tipo de acciones, el acoso. Es cierto que la legislación que se ha hecho protege a nivel general ese tipo de acción, los protocolos de igualdad, los protocolos contra el acoso, que están en la administración, que están en todas las empresas, con lo cual el problema aquí es, si no se ha utilizado ese protocolo, que se haga ya, que se utilice de forma... Porque además es que tiene el efecto negativo, es decir, ocultar eso o mantenerlo ralentizado, al final lo que hace es que se engrandece y explota de la manera que ha explotado, cuando a lo mejor se podía haber solucionado de otra forma. No lo sé, porque hasta ahora no se ha visto un caso absolutamente gravoso para ese acoso. Pero bueno, ahí está. Yo creo que es una torpeza el no haber actuado de forma rápida. Y hay que asumirlo, hay que rectificarlo. La prensa publicaba ayer distintos sondeos. En El Mundo leíamos que PP y Vox suman ya 200 diputados y Abascal atrae a 300.000 votantes del PSOE. En El País leíamos que 6 de cada 10 españoles creen que deberían adelantarse las elecciones generales. En El Español, PP 145 diputados, PSOE 102, Vox 59, Sumar 11, y en La Sexta, PP 33% de los votos, PSOE 27%, Vox 18%, Sumar 5%. Esto en el caso de que hoy se celebraran elecciones generales, pero hay que esperar siempre a la campaña electoral. Alfonso se tiene que ir. ¿Qué tenías? Cuéntanos. Tengo una declaración en el juzgado de Molina, precisamente por una situación de agresión sexual. Paradójicamente, coincidencias de la vida. O sea que queda justificada tu ausencia. Yo llevo a la perjudicada, en este caso. Queda justificada tu ausencia, te firmo ahora el justificante. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, Alfonso. Esto es lo que ocurriría si hoy se celebraran elecciones generales, pero claro, hay que esperar la campaña electoral en la que yo creo que confía Pedro Sánchez para estimular a los suficientes votantes como para que le den los números. Los números son 176, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, Partido Socialista y resto de aliados, ¿no? Hay cuestiones, que están ahí, no sé si llamarle irracionales, pero bueno, que están en ese mundo extraño. Por ejemplo, lo de Salazar, evidentemente, ha sido una rebelión interna. De hecho, tuvieron que cortar el Comité Federal. Esto se nos está yendo de la mano porque la gente protestaba, sobre todo las mujeres, muy enfadadas, con toda la lógica del mundo. Tuvieron que cortarlo. Esto le resta votos. Pero fíjate, después de la sentencia del fiscal general, le da votos. Es decir, hay situaciones por ahí debajo que es muy difícil de cuantificar cuando llegue el momento, porque la diferencia entre el PP y PSOE siempre hay un número elevado de personas que no se define en ese momento. Es decir, hay un voto que seguro del PSOE y seguro del PP en este caso. Yo discrepo que el Vox se está llevando votos del PSOE. Uh-huh. Se está llevando votos del Partido Popular. Se está llevando. Y de hecho en Murcia, tú hablas con gente del Partido Popular de Murcia y
están preocupados porque ven que Vox le va a comer mucho terreno al Partido Popular, más que al PSOE. El PSOE El Mundo decía que esos votos están llegando a Vox por el giro obrero, textualmente, de no es Vox. del PSOE, es de otros partidos de izquierda, sí estaría de acuerdo, pero no del PSOE, ¿eh? Yo creo que ahí sí estoy contigo, de que el PSOE, casi seguro de que no... Ese caladero de votos lo veo más dentro de la juventud de izquierda, que era más propia de la extrema izquierda, luego, que del Partido Socialista, que yo creo que el que vota al Partido Socialista, si le pongas un espantapájaros de presidente del gobierno, va a votar al Partido Socialista hasta el final, y el votante del PP tradicional lo mismo. Es decir, todos a una fuente ovejuna. Ahí lo tengo claro. María, ¿qué pulsas en la calle? Pues a ver, yo, verdad que ahora, o sea, hoy, hay un hartazgo generalizado en general en las instituciones por todo lo que ha acontecido y que afecta a instituciones muy importantes del Estado, a la Fiscalía General. El Gobierno está muy salpicado de casos que son muy sonoros y muy notorios. Y a lo mejor puede haber en la encuesta una manifestación, una intención de voto que luego realmente cuando llegue el momento de depositar la papeleta en la urna pueda no ser realmente como se manifiesta ahora en la encuesta. Yo tampoco creo, estoy con ellos, en que el aumento de Vox se deba a una canalización de votos mayoritariamente del Partido Socialista en sí, aunque sí que de la juventud, de la izquierda, sí. Ahí sí que creo que sí, porque es verdad que lo hablábamos muchas veces, que tienen en común ciertas partes del discurso. Que se dan la mano, cuidado con esto. Que se dan la mano muchas veces Vox, Frente Obrero, o sea, tienen un discurso muy compartido en muchas cosas y hace que esa canalización de votos sea relativamente sencilla, creo yo. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que Pedro Sánchez tiene que aguantar porque no puede estar en peor momento que en el que está ahora. Entonces, no tiene nada que perder esperar a 2027. Ni tiene retaguardia tampoco. Solamente tiene que ganar, es decir, porque de aquí a abril del 27 puede suceder algo, pueden suceder cosas que mejoren su posición, porque empeorarla es que es complicado, y aunque empeoren, tampoco va a quedar en una situación distinta por tener 10 escaños menos. Y no tiene retaguardia, yo creo que no tiene plan B. Va hasta el final. Él va a resistir. Y no es cuestión del gobierno, es una cuestión de poder. Oye, vamos a es una tratar... cuestión... Pero tú fíjate, por ejemplo, ahora mismo, es decir, yo creo que vos canaliza el antisistema, el enfado. La derecha punky. Sí. No, y el enfado general de la gente joven, que bueno, que lo canaliza por ahí. Lo mismo que hubo un momento que se canalizó con Podemos, ¿no? Y hubo un momento que yo hablaba con mucha gente en aquella época y decía, el enfado lo canalizaba, a veces hablabas con él sin mucho argumentario. Fíjate, ahora mismo, o sea, yo estoy de acuerdo con María, muy buen análisis. No, es decir, está esperando. Por ejemplo, ahora mismo, vos tiene un problema interno. Lo de la Fundación Disenso, que ya hay mujeres que están saliéndose de Vox porque diciendo que hay acoso sexual, que la tienen marginada, todas esas cosas, que de momento pues está ahí. Y ha salido que el grupo joven se llama Revuelta, que es de Vox, pues hay denuncias internas donde ese dinero que iba para la DANA se lo ha quedado determinada gente. Vox dice que no tiene nada que ver con ellos, que no forma parte de la estructura, etcétera. Sí, pero ahí, como Sánchez, yo voy a esperarme a ver si surgen más escándalos y repartimos los escándalos, y porque ahora mismo se está centrando en mí con Cerdán, bueno, que lo de Ábalos, lo de Gordo y lo de Salazar, como decía la gente, lo que nos faltaba. Y tiene mucho abierto, tiene el caso de su esposa, tiene el caso de su hermano, ya tiene la condena del fiscal general. ¿Tú crees? No sé quién ha comentado que le va a hacer ganar voto la sentencia del fiscal general, pues entonces la gente no se ha enterado de nada. Vamos a hablar de la sentencia, precisamente, del tema Álvaro García. No llega a los 200 Ortiz. folios, pero casi me la he leído. Que hablen los juristas, casi, que hablen todos si quieren, por supuesto, pero a ver qué nos dicen los juristas sobre esa sentencia al que fue fiscal general del Estado hasta hace apenas unas semanas. El Supremo lo condena por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa, ¿no?, por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña. Le echa un vistazo a la resolución yo también. Considera probado que García Ortiz
o una persona de su entorno y con su conocimiento, filtró el correo de la confesión del empresario González Amador por 5 votos a 2. Es la sentencia. Las 2 magistradas discrepantes dicen que la sentencia se apoya en meras sospechas. A ver, análisis. Pues muy rápidamente. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera aventurarse a ver una sentencia que es técnica, que está escrita en castellano prácticamente impoluto y que ordena los fundamentos jurídicos en relación con otras sentencias de la propia doctrina del Tribunal Supremo, que se glosa a sí misma constantemente. Antes de aventurarse en esto, no conociendo, no siendo un experto en leyes o un técnico, le recomiendo empezar por los 54 folios del voto particular de estas 2 magistradas y que después lea la sentencia. Y eso es la primera recomendación que yo haría. Es decir, en vez de decir voy a leer lo que dicen estos jueces, tal, de aparcar un poco los calentamientos políticos de cada uno, el apasionamiento, vamos a empezar por los votos discordantes, que es lo que dicen. Que dicen prácticamente lo mismo, llegan a utilizar las mismas expresiones en determinados contextos, pero también citan otras sentencias, y esto es interesante, sentencias antiguas en algún caso que otro. Y luego, por lo menos, dentro de las 50-55 primeras páginas de la sentencia, una vez que está todo enumerado y que ya lo tenemos enfocado, lo más importante, yo creo que cabe en 2 párrafos. El primero es cuando no pudiendo haber entrado el ponente en decir X o Y o en hacer un excursus sobre la prensa, sobre estos periodistas que declararon, dice que no se cuestiona su credibilidad. Y con suma elegancia ahí lo dejan. Yo no voy a entrar porque no estamos hablando de esto. Testimonio veraz. No estamos hablando de esto y no vamos a entrar aquí en hacer un análisis de la credibilidad de los periodistas. Eso por un lado. Y por otro, lo que es más definitorio dentro de esta sentencia. El fiscal o una persona de su entorno con su conocimiento. ¿Por qué dice esto el tribunal y por qué insiste tanto en esto? Que repite esa expresión varias veces y eso que no lo ha leído en su integridad. Porque la Fiscalía es un órgano que obedece al principio de jerarquía por definición. Es decir, ningún órgano subalterno dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, ningún subalterno puede actuar sin el conocimiento, el consentimiento del Fiscal General del Estado, que es la cabeza, que además es el órgano inspector de toda la Fiscalía Nacional en su conjunto. Es decir, para más INRI, no solamente usted tiene el deber de inspeccionar a todos los demás, sino de autoinspeccionarse. Y ese conocimiento intencionado, que tenemos que ponerlo en perspectiva, con el borrado de los dispositivos electrónicos y el borrado de una cuenta de Google, cuidado, de una cuenta íntegra que se elimina. ¿Por qué se elimina esa cuenta de Google íntegra del tirón? Porque no estamos hablando de que me has vaciado la bandeja de entrada. Tío, es que me has eliminado la cuenta de Google. Eso es porque había muy probablemente pruebas que lo vinculaban con Moncloa del tirón. Uh-huh. Y claro, y antes de acostarme ayer, venía de haber estado leyendo la sentencia un poco, haber visto las notas de prensa, me encuentro con un tuit de Sara López Santolaya hablando de golpismo judicial. Entonces, eso es lo que tenemos, la España de los titulares por un lado y de las sentencias del Supremo por otro. María. Pues, bueno, coincido 100% con lo que ha dicho, con todo lo que ha dicho Juanjo. La España de los titulares, efectivamente. Ayer, cuando se conoció la sentencia, venía en el coche yo con mi marido y veníamos comentándola. Y él me decía, dice, lo que no me sorprende y debería sorprendernos es que todos sabíamos que iba a haber 5 votos a favor y 2 en contra, incluso antes de que se estableciera el fallo de la sentencia. Uh-huh. ¿Por qué no tiene mucho sentido que esa independencia judicial se cuestione a sí misma cuando los magistrados se manifiestan conservadores, progresistas, con esas asociaciones tan a veces descaradas de apoyo ideológico? Funcionan como sindicatos. Efectivamente. Entonces, y lo peor todavía es que está calando el mensaje de qué más da lo que diga el Supremo si ahora va a venir el Constitucional y lo va a tumbar. Entonces, esa desafección enorme por uno de los 3 pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho es peligrosísima. Pero que después de conocerse un fallo judicial
del más alto tribunal del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Correcto. Del más alto tribunal judicial de este país, el presidente del Gobierno diga que la que tenía que pedir perdón era la señora Ayuso, porque se ha demostrado que el fiscal general condenado lo que hizo fue defender la verdad, eso es gravísimo. Lo diga quien lo diga, es decir, si la misma afirmación la hubiera vertido Feijóo, sería igual de grave. Esto es bolivariano, esa expresión es bolivariana. O sea, es gravísimo. Porque además se lo está diciendo lo está diciendo el representante del Poder Ejecutivo, el presidente del Gobierno español, que tenía que ser el ejemplo más claro de la separación de poderes y del respeto total y absoluto al Poder Judicial. Justo por lo de magistrados conservadores y progresistas, le preguntaba yo anoche a la catedrática Teresa Freixes. Esta mañana hemos escuchado la entrevista y el titular de ella era: el Tribunal Constitucional parece estar en medio de una politización que no es buena. Esa es una imagen que es muy penosa, decía la catedrática. Joaquín. Sí, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Bueno, las dos magistradas hablan de que no hay pruebas concluyentes, el otro dicen que sí que hay un cuadro con pruebas sólidas, que es un escenario. Bueno, pues ahí está. Tú puedes aceptar o no aceptar, estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero no se puede desautorizar los tribunales. Quiero decir, eso es muy peligroso. Yo creo que es muy peligroso. Tú puedes decir, no estoy de acuerdo. Decir, bueno, pues lo acepto, es un tribunal, tú estás en tu derecho de decir, no estoy de acuerdo. Y en efecto, tu marido lleva toda la razón del mundo, ya se sabía previamente lo que iba a pasar, ¿no? Y es lo que pasa en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? A veces, que ya sabe quién va a votar una cosa en función del partido que lo presente, ¿no? Y eso yo no sé qué solución tiene, ni qué camino hay que seguir, pero eso sí que bueno, eso cala en la población, ¿no? Cala en la población. Y bueno, yo creo que bueno, es una cuestión. Si tú puedes decir, lo acepto, pero estoy en desacuerdo, o estoy totalmente de acuerdo. La izquierda está en desacuerdo y la derecha está de acuerdo. Sí, pues ya está. La justicia es igual para todos, pero luego te amnistían, te indultan, te revocan una sentencia del Supremo a través del Constitucional. Y ponerte presidente del Constitucional a Pumpido. A Pumpido. O sea, es que es un chiste. Pero vamos, un poco salgo al paso para que veamos esto con cierta perspectiva histórica. En el año 99, el magistrado Gómez de Liaño es condenado por prevaricación. En ese momento, el Partido Popular también cargó sus tintas. Pero comparando ambos escenarios, se puede comprobar la degradación que en 26 años ha sufrido la política española, a todos los niveles. O sea, a nadie en el año 99 se le ocurriría salir en una tertulia televisiva, incluso, ya no digo en el Congreso, diciendo lo que se está diciendo de estos jueces. Estamos hablando de una mayoría de 5 contra 2. Cuidado con esto. Es decir, hay sentencias que nadie las discute que tienen menos proporción de votos. Entonces, el momento en que todo lo que sale del alto tribunal, dependiendo si afecta o no al Ejecutivo de Sánchez, es directamente cuestionable, pero no viene a cuestionarlo un Federico de Castro, un jurista. No, viene a cuestionarlo todo el aparato agitprop del propio PSOE, Javier Ruiz, Escolar, Sara Pérez Santaolalla, Cintora, todos estos hablando de golpismo judicial con total impavidez, de golpismo judicial, de todo esto. O sea, vamos a ver, que estamos perdiendo la seriedad y lo estamos haciendo de mano de un partido que la realidad es que, independientemente de la ideología de cada uno, este partido sí que se puede comprobar que ha parasitado todas las instituciones y la que le queda es el Poder Judicial. Tú vas a ver los cargos que hay, desde AENA, la DGT, todas las instituciones del Estado, y ves que todos han sido miembros del PSOE, distinguidos miembros del PSOE. Y dices, ¿qué le queda a Sánchez? El Poder Judicial. ¿Cómo se termina esto? Dale independencia a los jueces. Preguntaba Joaquín por posibles soluciones. Me lo apunto, sí. Les pongo deberes para la semana que viene y esa será una de las preguntas. ¿Qué soluciones encuentran ustedes? La forma de elección de los jueces. Dale libertad a los jueces. No respondan todavía, lo dejamos ahí. La ley la cambia hasta la semana que viene. Correcto. Hasta aquí llega la tertulia. Son las 9:33. Joaquín Sánchez, Juanjo Pelegrín, María Volarín. Gracias. Buen día. Buenos días. Hasta la próxima. Días. En un momento no...